y es momento de adentrarnos en una entrevista que, por un par de cosas que dijo de Milei, fue bastante viralizado algunos recortes, pero lo más interesante que mencionó este periodista en el reportaje en cuestión, creo que pasó casi desapercibido. Por suerte está todas las tormentas juntas para recuperarlo. Pasa algo muy particular con el atentado, el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, que es que los periodistas que continúan profundizando e investigando sobre lo sucedido parecieran estar en los dos polos del espectro periodístico. Por un lado, Tuni Coleman, Irina Hauser, Tiempo Argentino está haciendo un gran laburo también, Página 2 en general, y por el otro lado también aparece Carlos Pagni y aparece Hugo Alconada Moon, a quien a Hugo Alconada Moon nadie puede juzgarlo como kirchnerista, peronista, más bien todo lo contrario. Hugo Alconada Moon, este periodista de vuelta, que a nadie se le ocurre correrlo por kirchnerista, en una entrevista con Luis Novarecio, describió detalles interesantísimos sobre la investigación en la cual él está participando, periodísticamente hablando, y que tienen como protagonistas a esta banda de los copitos. Hay una línea que es la que sostiene el expresidente Macri, diciendo que son un par de loquitos sueltos, una postura bastante ridícula en mi opinión, y hay una otra postura, otra hipótesis que empieza a comprobarse en otros grupos fuera de los copitos, como es Revolución Federal, de un financiamiento externo. No se olviden que hace muy poco, desde la cárcel, Fernando Saad Montiel le reclamó a un integrante, un ex candidato a concejal de José Luis Espert en La Matanza, que le rearme su defensa. A un tipo que labura de patovica de Patricia Bullrich en diferentes actos partidarios de la ex ministra de Seguridad que quiere llegar a la presidencia. Hugo Alconada Moon tiró declaraciones interesantísimas que vale la pena repasar respecto a los copitos en una interesantísima nota con Luis Novarecio en La Nación Más. Esto decía el periodista de La Nación sobre la banda de los copitos. Escúchalo. ¿Qué podrías decir que fue ese grupo que atentó contra Cristina? Primero, es una banda de lúmpenes caídos del sistema que por momentos parecen border, con reacciones que son insólitas, con algunos de ellos que son por lo menos para atención psiquiátrica. La pregunta siguiente es, ¿era un grupo de lúmpenes al borde de la atención psiquiátrica que actuaron por sí mismos o actuaron alentados por terceros? Esa es la pregunta que todavía hay que responder. Y esto que hablábamos antes, ¿no? Yo no tengo opinión formada sobre eso. Yo lo que intento es investigar para tratar de comprender. Para después de tratar de comprender, informar. La sensación que da hoy por hoy es que este era un grupito que entró en una suerte como de vorágine centrífuga en la cual se fueron potenciando entre ellos hasta que en un momento, ¿viste? Salen como un electrón, y a su vez, para determinar si hay algo más ahí atrás, todavía falta. Hay que analizar teléfonos celulares. Atención. Hay que reconstruir bien el departamento, que hay datos que nosotros ya tenemos porque todavía faltan coserlas bien. Entonces, si querés después, cuando apaguemos la cámara te cuento, pero todavía al aire no lo puedo decir. Esto decía Hugo Alconada Moon, datos que no puede contar al aire. Está bien, digo, no es porque habla Alconada Moon. Es parte del juego y parte de la postura que sostiene. Por una cuestión de primicia, de investigación, de material sensible que está analizando, de buscar contrastar sus versiones, no puede contarlo al aire. Creo que está siendo responsable, no creo que esté especulando, pero estamos hablando de un periodista que de vuelta lo que menos es fanático de Cristina Kirchner, sino creo que, con todos los acuerdos y desacuerdos que podemos tener con su figura, está investigando y explica, lo dice en sus palabras, el departamento. ¿Se acuerdan que había una visita constante a diferentes militantes de estos grupos, como le hace Revolución Federal, la presencia de los copitos en las inmediaciones, el tanteo de los copitos de miembros de los copitos y de Revolución Federal para alquilar inmuebles vinculados a la vecina de Cristina? Entonces, no estamos hablando de loquitos sueltos.
Estamos hablando de logística, de monitoreo, de vigilancia. Estamos hablando de un atentado como desnudó los mensajes de Brenda Uliarte y de Jonathan Carrizo y de Fernando Sabac Montiel. Estamos hablando de una logística premeditada. Y lo que a mí me llama la atención, periodísticamente hablando, es que en los dos polos del periodismo se ubican las personas que mejor están laburando este tema. Le hace Página 12 y le hace Pagni y Alconada Moon, dos personas que salen hablando en La Nación Más. Me parece que es que están quedando, lo digo con cuidado, pero los periodistas y las periodistas de raza suena medio feo, pero los auténticos, le hace un Tuni Coleman, Irina Hauser también está haciendo un laburo increíble, Carlos Pagni está laburándolo muy bien, Hugo Alconada Moon, no conozco su información, pero al menos replanteé el interrogatorio de un tema que muchos programas y muchos proyectos periodísticos ya dan como por descartado. Ya pasó la vorágine del atentado. Acá me parece muy bien el ejemplo que él da, Hugo Alconada Moon, sobre la presencia inmobiliaria, justo que hablamos de departamentos en Capital, de estos miembros de estos grupos extremistas. Esta segunda parte del comentario de Hugo Alconada Moon sobre los copitos, sobre qué hay detrás del atentado a Cristina, quién financió. Esto explicaba Hugo Alconada Moon muy claro en La Nación Más. Ese departamento que esta banda trató de alquilar en Recoleta, recordemos para... Frente a la calle Cristina. En teoría era frente a Recoleta. En definitiva era un grupo que decía, de lumpenes, que decían, tenemos que alquilar un departamento para eventualmente pegarle un tiro o contratar un francotirador. Y entonces, eventualmente, número uno, es que este era un grupo de energúmenos. En definitiva, Luis, es como si vos y yo dijéramos, bueno, vámonos a Bangkok. Dale, vámonos a Bangkok, sí, dale, vámonos a Bangkok. Capital de Tailandia. A tu pareja, yo le digo a la mía, dale, nos vamos, listo. Ahora, claro, decimos en el aire, como expresión de deseo, pero que después, Luis, hasta que nosotros no alquilemos o averigüemos cuánto sale el pasaje a Bangkok, cuánto sale alquilar en Bangkok, ejemplo, hasta que de repente te digan, no, no podés alquilar un departamento en Bangkok, ni siquiera por Airbnb, si no tenés un ciudadano de Bangkok que te dé un aval. Sí, bueno, listo, empezamos a averiguar, listo, se cayó. Eventualmente podría ocurrir eso, que es decir, en esta banda Los Copitos, cuando averiguan cuánto sale las expensas de un departamento, claro, y la garantía en Recoleta, dicen, listo, olvídate, no podemos alquilar nada, no llegamos ni a alquilar. Venden copitos. Ni la vereda, ni la baldosa. Opción 1, ustedes verán, bueno, ahí sí se puede reducir, es decir, hay un indicio de que esto en realidad era un grupito de energúmenos en sí mismo. O 2, es decir, no, mirá, en realidad hay alguien atrás que dice, anda a buscar a tal lado. Y el dinero ese, acá tenés el efectivo. Y no preguntemos demasiado. Y si alguien te pregunta, da mi nombre. Y en definitiva, como si vos y yo vamos a Bangkok, averiguamos, sale $50.000. Ni vos y yo no podemos pagarlo. Pero tenemos a alguien, un empresario que viene atrás y dice, acá tenés el dinero para Bangkok. Hoy por hoy todavía no hay indicios de que haya una mano negra ahí atrás. Es inquietante, sí, algunos rasgos son, por lo menos eso, inquietantes. Que aparezcan, por ejemplo, un par de abogados, a su vez metidos medio en la defensa de Carrizo, de la inteligencia, ahí como siendo abogados de Nicolás Carrizo, que ya explicaron que lo hacen en pos de publicidad gratuita, todo lo que quieras, pero son por lo menos como si fueran luces amarillas que hay que seguir investigando. Pero es increíble porque uno va reconstruyendo las piezas. Nicolás Carrizo tiene una defensa compuesta por custodios legales de las comisiones de inteligencia de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación. Esto es algo que mencionó Tuni Coleman y mencionó Carlos Pagni también, y ahora lo mencionó Hugo Alconada Moon, digo, para que tengamos el espectro político, periodístico completo. Aparte de esto, menciona la pista del financiamiento, porque estamos hablando de un grupo de los copitos, gente que vendía copitos y que de golpe compraba armas por encima de su capacidad salarial. ¿De qué estamos hablando? Y acá sí yo creo que se vincula con Revolución Federal. Esto lo explicó Juan Manuel Ubeira, el abogado de Cristina, en esta causa, en la causa de Revolución Federal, diciendo que se sospecha, hay una hipótesis de movimientos extremistas enraizados en partidos de derecha, movimientos de derecha, le hace el liberalismo, pero también le hace el PRO, en donde hay circuitos de financiamiento. Y acá, al poco tiempo que Hugo Alconada Moon dice esto, Ámbito, que nadie va a juzgar como diario kirchnerista, Ámbito, dice, atentado a Cristina, hallaron $50.000 en la casa de uno de los detenidos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una serie de allanamientos a los miembros de Revolución Federal. Revolución Federal que no está vinculado directamente al atentado a Cristina, esto hay que mencionarlo. En uno de ellos, las fuerzas de seguridad encontraron $50.000 que pertenecían a Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo que se hizo conocido por arrojarle antorchas a la Casa Rosada. Este dinero
se suma a los 13 millones que habrían pasado a Jonathan Morel como supuestos pagos de Caputo Hermanos. En total, un número total entre las sumas enviadas a Jonathan Morel, líder de la Revolución Federal, entre el 2021 y el 2022. Esto desde una sociedad llamada Caputo Hermanos, ligada a Luis Caputo, ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. El lugar, describe Ámbito, donde se encontró el dinero es en Villa Ballester y serían 465 billetes de $100, 51 de $50 y 4 de 20. De Giorgi, entonces, rechazó escarcelar a los 4 integrantes de Revolución Federal detenidos en el marco de una causa en lo que se investiga por supuesta instigación a la violencia y por formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor. Diferentes periodistas de ambos lados del Río Bravo coinciden en que es anormal la financiación que posee Revolución Federal. Se empieza a fortalecer cada vez más la hipótesis de un supuesto financiamiento desde grupos enraizados en movimientos de derecha para sostener esta clase de prácticas. Tenemos un Nicolás Carrizo que tiene abogados vinculados a las comisiones de inteligencia del Congreso de la Nación. Tenemos a un Jonathan Morel que recibe plata, un fideicomiso vinculado al ministro de Finanzas de Macri para un laburo de carpintería, una labor que él aprendió por YouTube, cuando ellos podrían contratar al mejor carpintero de Francia si se les cantara. Tenemos también a una Brenda Uliarte que decía que tenía un plan, que alguien le iba a proteger cuando se llevara a cabo el atentado. Lo decían sus conversaciones de WhatsApp. Tenemos una aspiración del grupo de los Copitos a moverse inmobiliariamente por Recoleta y con capacidad de comprar armamento, cuando su capacidad salarial no les permitiría nunca llevar a cabo semejante capacidad logística. Todo esto se está investigando en el marco de la causa de Revolución Federal y de los Copitos separadas que buscan esclarecer el hostigamiento, por un lado, a diferentes partidos políticos y dirigentes políticos y el intento de asesinato a Cristina por el otro de parte de la banda de los Copitos. Esto se corona con que encontraron $50.000 en la casa de uno de los Copitos. Él deberá explicarlo ante el juez Martínez de Giorgi. ¿Serán ahorros? ¿No serán? Hay gato encerrado, sin dudas, en todas estas piezas del rompecabezas que se unen y que desnudan y que podrían desnudar una situación muy lúgubre en las alcantarillas de la política nacional argentina. Vamos a tener también, por último, un testimonio de Máximo Kirchner, donde, como para cerrar, le contó ayer en una nota muy interesante a Roberto Navarro en el relanzamiento de El Destape sobre qué rol tuvieron los medios y las mentiras y las fake news que difundieron sobre una supuesta arma de juguete, que el atentado no era tal, y cómo él lo capitalizó para que sus hijos, a fin y a cabo, al ver que su abuela tenía un revólver en la cara, no se olviden que Cristina no es solo vicepresidenta, sino es un ser humano, cómo eso le sirvió para hacerles creer a sus pequeños que justamente era un revólver de juguete, cuando sabemos los adultos que no era así y que se trató verdaderamente de un milagro. Esto decía Máximo Kirchner en El Destape. Que era una pistola de juguete. Yo le quiero agradecer a los medios, ya que estamos, porque me sirvió más o menos para que la madre de los nenes los pudiera convencer que era una pistola de juguete. O sea, aquello que los medios querían mostrar como algo malo, que no era real, nos sirvió para que mis hijos creyeran, en parte, que bueno, que no era tan grave la situación. ¿Creen eso? Sí, de hecho, estuvimos con ellos, ni me preguntaron a mí. Yo estuve ahora que fue el cumpleaños de Emilia, el viernes, y estuvieron con la abuela también, obviamente, que estaba allá. No preguntaron en ningún momento nada. ¿Creen que fue una pistola de juguete? Así es. Aquellos que querían denigrar, digamos, diciendo no fue un atentado, nos sirvió por lo menos para que vos imaginate la situación, es la abuela. Claro. Es eso. Claro, imagínate, estamos tan dando vuelta por la política que nos olvidamos que Cristina es abuela, es madre. ¿Qué tiene que sentir ese pequeño, ese nieto, al ver a su abuela siendo gatillada en televisión? Bueno, las vueltas que dan las fake news, Máximo pudiendo capitalizarlo para justamente disfrazarle un poco la realidad de su hijo y que no se enterara que su abuela había sido gatillada en televisión abierta. Bueno, vamos a seguir cubriendo todo lo que acontece y lo que merodea alrededor de este hecho que va a tener ya 2 meses de antigüedad, de muy poquitos días, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.